ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Hay conversaciones que alivian y sanan. Salud mental en Ciudadano ADN. Un espacio de conversación con especialistas para ayudarte a mejorar tu bienestar emocional. La salud mental de los trabajadores. Que alguien haga algo, por favor. No, está recién partiendo el año. Muchos dirán que este cambio, que es un poco psicológico, porque la verdad es que seguimos trabajando igual como lo hemos estado haciendo en los últimos meses. Habrá quienes en este periodo estén de vacaciones. Es importante igual el tema de la salud mental. Por eso, hace más de 3 años y medio que nosotros en el Ciudadano ADN hacemos esta sección de salud mental todos los días lunes, sí, dedicados a todo, porque hablamos de todos los temas. Muy bien, porque la salud mental recrudeció, recordemos, después de la pandemia. Eso fue un cambio cultural en Chile. Hoy día hay más personas solas, muchísimas más, y muchísimas personas que se sienten tristes. Así que por eso vamos a conversar hoy día con Alejandra Retamal, psicóloga especialista en competencias del grupo de empresas Teamwork, ¿cierto? Buen día, Alejandra. ¿Cómo estás, Alejandra? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Aquí pues súper atentas a este informe Desafío Invisible, Salud Mental en el Trabajo, realizado por Laborum, que da cuenta precisamente del deterioro en la relación de los trabajadores con sus jefes. Exacto. Veía hasta un meme el otro día que decía que hoy las personas no renuncian a los trabajos, renuncian a sus jefes. Así es. Hemos visto de manera paulatina cómo se ha ido generando este fenómeno de alguna manera, y efectivamente, como bien dices tú, la renuncia o el mayor conflicto tiene que ver con los estilos de liderazgo. Esto se da también porque muchas personas asumen cargos de liderazgo y jefatura producto de tener buenas competencias técnicas también para los roles, pero por otro lado vemos que algunas organizaciones están dejando de lado todo lo que tiene que ver con los parámetros de resguardo para fortalecer competencias de liderazgo en torno a los equipos. El líder y el jefe, como hemos visto en muchos memes también, no es lo mismo en el fondo. Exacto. Qué importante eso, dar cuenta de que a veces una persona, o antiguamente a las personas se les elegía por sus competencias, ¿no? Porque fuera Exacto. el que tenía el mejor desarrollo, la mejor preparación, la mayor cantidad de estudios, y muchos de ellos se fueron haciendo líderes en el camino y resultó todo súper bien. Hoy en día ya no basta con eso, porque han cambiado los trabajadores y han cambiado las formas de entenderlo y de esperar cosas de los liderazgos. Sí, de alguna manera también se normalizaban muchas cosas. Hoy en día existe un mayor marco normativo al respecto también que va resguardando a los trabajadores, pero independiente de aquello, como hemos visto últimamente la ley Karin, etcétera, siguen habiendo en el fondo espacios donde se ven de alguna manera mermados como los contextos o la seguridad psicológica de los colaboradores dentro de las organizaciones. Esto puede pasar en mayor o menor medida y tiene relación, como comentábamos, respecto a la falta de competencias en el ámbito del liderazgo, que tiene que ver con habilidades de alguna manera más blandas, pero no por ello menos importantes, y también con la falta de protocolos en las organizaciones respecto de canales de comunicación, en el fondo confidencial y seguros para los colaboradores. Y lo más importante, como comentábamos, las competencias que tienen que ver con un trabajo directo con los líderes respecto al rol y la importancia que tiene el encuadre y la forma en la que van gestionando los equipos, porque los líderes también se ven muy afectados y estresados de manera directa, de manera general, por todos los objetivos que tienen que cumplir, etcétera. Entonces, ellos como agentes de la organización también tienen un desgaste importante, que al no tener en el fondo estas competencias ya visibilizadas, trabajadas, etcétera, pueden traspasar en el fondo una hostilidad tal vez innecesaria a los colaboradores. Y hoy en día vemos que, como hablábamos, renuncian al liderazgo, pero también se ve impactada la organización por ausentismos, por falta de compromiso también. Falta de interés, por supuesto. Licencias médicas, claro. Altas tasas de rotación temprana en las organizaciones, porque también está la posibilidad de poder cambiarse en el fondo de organización buscando un mejor ambiente en ese sentido. ¿Puedo hacer solo un paréntesis? Perdón, Sí, mis TOC, ya lo saben. Pero es que es muy bonito colaborar para un trabajo. Colaborar es trabajar en equipo, buscar un objetivo común, tener a lo mejor las mismas necesidades que querer satisfacer, pero aquí
quiero hacer la distinción con los trabajadores, porque los trabajadores, si bien tienen que trabajar en equipo y tienen que cumplir con sus deberes, también tienen derechos, y son personas que reciben órdenes, que están en una relación que no es tan horizontal como la del colaborador. Entonces de pronto también hay muchas personas que hablan, uy, no, si mis colaboradores son tus trabajadores, tienes que pagarles, es lo mismo. Tener una condición, digamos, de responsabilidad también hacia ellos, que me parece que es importante. Por supuesto, y en esa línea las organizaciones tienen que establecer protocolos, por ejemplo, de canales de denuncia que sean confidenciales. Tiene que estar normalizada la gestión, además, con los líderes respecto, por ejemplo, para evitar alguna instancia en la que pueda generarse algún incidente que sea un menoscabo, que impacte negativamente en la salud mental de los colaboradores, espacios de feedback individual 1 a 1, donde se puedan abordar de manera profesional, en el fondo, los aspectos de mejora que pueda estar presentando el colaborador. Y adicionalmente, que el colaborador sienta que está realizando en el fondo un aporte, un trabajo que está siendo validado y que tiene una importancia dentro de la organización. Pero en el sentido más higiénico, de alguna manera, las organizaciones tienen que apuntar a tener también y disponer de un encuadre de protocolos, además del canal, en el fondo, de protocolos que impliquen los espacios de mejora, o cuando tú quieres llamarle la atención a algún colaborador porque no estamos llegando, etcétera. Todo eso se tiene que hacer de manera individual, jamás de manera colectiva. Hay que trabajar de manera sostenida en micro talleres o competencias, o ir trabajando a los líderes, porque como hablábamos recién, los líderes, la mayoría o muchos que vienen en el fondo por una carrera que ha sido destacada en términos técnicos, no tienen tal vez las habilidades para poder desarrollar y liderar un equipo. Alejandra, pero claro, tú has descrito todo este rato las habilidades que debería tener un líder, ¿cierto? Que y si no las tiene, es perjudicial para los trabajadores, porque se sienten en un alto porcentaje, tal como tú lo describes acá, un 71% se siente menoscabado en el trabajo, se siente afectado por su relación con el jefe, pero ya tenemos un diagnóstico, ya tenemos detectado que una de las principales razones es el jefe, ¿cierto? Es el jefe. ¿Por qué las organizaciones no se enfocan en lograr mejores jefaturas? Y las mejores jefaturas es una cosa de observación también, que no tiene que ver con que me muestren el currículum, que yo sé cómo trabaja, que es estupendo para trabajar, que mueve y me va a generar dinero. Pero hay otra cosa que es la observación. Y desde las cúpulas uno puede detectar cuando estamos finalmente frente a una buena persona o no. Totalmente, las buenas personas siempre destacan, uno siempre recuerda a sus líderes, para persona, bien o para mal, los vas a recordar toda la vida y tienes un impacto en el fondo en el equipo. Las organizaciones, en este minuto hay mucho por hacer, pero creo que sí se está apuntando de manera paulatina, ya desde el marco normativo, todo lo que pasó el año pasado con nuevas leyes, en el fondo se va avanzando. ¿Por qué? Porque además a las organizaciones también les duele de alguna manera, y se van a ver resentidas, y se ven resentidas con las tasas, como hablábamos, de rotación temprana, de ausentismo, licencias médicas, y eso impacta en términos numéricos, en términos de producción. O sea, salen para atrás, pues, es peor. Por supuesto, entonces el liderazgo cada vez, hay muchas organizaciones que están trabajando de distintas maneras. Por ejemplo, hay organizaciones que hacen para los liderazgos microtalleres de mindfulness, que es una práctica en el fondo que tiene que ver, que no requiere grandes insumos ni nada, sino que atención plena, meditación, respiración y en el fondo foco en el aquí y el ahora. Los líderes en el fondo estamos generando también todo un cambio generacional, estamos en el proceso, nos está acompañando el marco normativo, las organizaciones por otro lado se ven impactadas cuando no abordan esto y cada vez se va a ir abordando. Nos encantaría que fuera mucho más rápido y que pudiéramos tener resultados más inmediatos, pero los procesos requieren tiempo y el foco y la perspectiva que se está teniendo es totalmente distinta a la que teníamos 15, 20 años atrás. Estamos conversando con Alejandra Retamal, psicóloga especialista en competencias del grupo de empresas Teamwork, a propósito de este estudio de Laborum sobre el desafío invisible de la salud mental en el trabajo y la relación sobre todo de trabajadores y jefes, ¿no? Pero hay algo que me llama la atención también, que dice que el 51% apunta a conflictos con compañeros, o sea, no solo son los trabajadores, o sea, los jefes, los responsables, pero que el 59% de estos trabajadores no informe su condición de salud mental a su jefe, me parece aún más preocupante. Y ahí tiene que ver con lo que mencionabas, Alejandra. Pero una cosa es que se esté trabajando y que estemos en un proceso, y otra cosa es que de verdad entendamos que esto es un cambio cultural y estructural, porque a mí a lo mejor me pueden estar ofreciendo un montón de mindfulness y aquí voy a ser abogado del diablo.
para hacer un taller o la pausa activa y no sé qué, pero lo que la gente necesita es que lo subáis el sueldo, que le tengas en una oficina en mejores condiciones, que tengan un comedor donde puedan almorzar, que salgan a la hora que corresponde, que tengan, digamos, cuando se corte el agua, que se tengan que ir a su casa y no que tengan que quedarse ahí porque hay que estar camiseteado con la empresa. Esos conceptos antiguos que existían de que, ay, es que tú no tienes compromiso, ay, es que te la tienes que jugar porque si no estás tú, hay 50 más en la fila esperando tu puesto. Y esa es una forma de violencia que nosotros teníamos absolutamente naturalizada, pero que no corresponde. Sí, como bien decías, mira, se mantiene, insisto, la teníamos muy normalizada y más normalizada hace muchos años, 15, 20 años, pero pasa todavía y es una lástima, pasa todavía, pero son organizaciones que se van a ir viendo cada vez más menoscabadas de alguna manera en todos los índices y en todas las áreas en el fondo, porque ese tipo de liderazgo ya no funciona. El tipo de compromiso que tiene que ver con dejar de lado en el fondo los límites de tu salud mental y de tu vida normal y sana, en el fondo ya está cambiando ese paradigma de alguna manera. Pasa todavía, sobre todo en organizaciones que tienen un gran volumen de operación grande, sí. En el fondo, pero cada vez existen en el fondo formas. Hoy en día, LinkedIn, por ejemplo, también existen instancias, páginas, existen en el fondo formatos en los cuales se puede hacer seguimiento a la experiencia colaborador. Por eso las empresas hoy en día que están apuntando en el fondo a hacer este cambio de paradigma rápidamente, apuntan mucho al employer branding, a la experiencia candidato, además a la marca empleadora, porque además del marketing que pueden tener las empresas, etcétera, la experiencia colaborador también es una forma de marketing para las empresas, es una forma en el fondo que tienen de sostenerse. Un público interno. Es un público interno no menor en el fondo. Entonces, cada vez se está generando ese cambio y las empresas están siendo más conscientes. Sigue ocurriendo, va a seguir ocurriendo lamentablemente, pero gracias a Dios estamos con un marco normativo y estamos con un cambio de paradigma generacional. Las jefaturas también están cambiando de generaciones. Nos hemos dado cuenta además que ya tenemos gente en el fondo que tiene otro target etario, que está en el fondo asumiendo los liderazgos y también vienen con otra perspectiva y con otro switch, porque también crecieron en el fondo con esta generación de padres que venía sin tener vida, sin poder llegar a la casa y poder compartir con la familia, y todas estas generaciones nuevas están tratando de dejar aquello para generar un cambio de paradigma. Alejandro, ¿por qué los trabajadores no informan a sus jefes que tienen problemas de salud mental o porque están en un tratamiento psicológico, psiquiátrico? ¿Por qué no quieren hacerlo? Eso es muy lamentable que pase y está pasando porque todavía existe mucho miedo a la represalia, miedo a que te puedan desvincular, a que pueda generarse un cambio en el fondo y que tú te veas menoscabado. Miedo a que te echen derechamente, claro, o que te discriminen. Supuesto, que te discriminen, que vean que tal vez no tienes, porque se puede generar esto de que piensen que no estás dando el ancho, por ejemplo, y son en el fondo discursos que te vas dando a ti mismo y que están apalancados y fomentados por una cultura organizacional. Pero es al contrario, si uno va y toma una terapia, ¿cierto?, es precisamente tratando de solucionar sus problemas. Por supuesto, para conseguir lo contrario, bienestar, una guía, una forma de caminar bien. Cuando hay liderazgo, hay empleadores que a lo mejor quieren hacer cosas como el mindfulness que tú mencionabas, pero no piensan en qué es lo que necesita el otro. Si cuando tienes que hacer algo por el bien del otro, no es lo que tú crees que le va a hacer claro, bien, es lo que él necesita o ella necesita. Claro, te estás haciendo cargo en el fondo al hacer eso. Y hay muchas organizaciones que sí tienen consultas psicológicas, que tienen en el fondo profesionales de salud que están para atender de manera confidencial, de manera interna, y son organizaciones que tienen mejores índices en el fondo. La felicidad organizacional, el buen clima organizacional impacta positivamente la organización. Entonces tenemos por un lado estas organizaciones que se están quedando detrás y que se van a ver impactadas y mermadas en términos de productividad, resultados, etcétera, y estas otras organizaciones que van de manera mucho más avanzada, que se están haciendo cargo y que efectivamente tienen mejores resultados. Eso que tú decías es súper fundamental, lo de la confidencialidad, porque si bien también para los empleadores es un desafío, nadie ha dicho que es fácil, ¿no? Porque efectivamente, por ejemplo, a propósito de denuncias que sean anónimas, tienen que hacer toda la investigación como corresponde, porque tampoco van a estar haciéndose cargo de todo lo que les dicen o que les llega, porque sí, ¿no? Efectivamente hay que comprobarlo y hay que hacer toda una investigación, pero aquí hay un 41% según este estudio que asegura de trabajadores que asegura que la empresa no toma ningún tipo de medidas. Entonces, si sienten que la empresa no toma medidas, si sienten que la empresa dice, no, sí es confidencial, pero después todo el mundo te empieza a mirar raro. Claro. O si yo hago una encuesta, no, si tus datos son confidenciales, pero resulta que te estoy pidiendo igual información con la que tengo clarísimo quién eres tú, la gente efectivamente, o veo que no hay ningún tipo de acciones, la gente deja de confiar.
la gente deja de confiar, deja de tener un buen nivel de compromiso, baja su nivel de desempeño y finalmente Y se quedan callados, no dicen nada más además. y comienza la renuncia silenciosa. Exacto. Que tiene que ver con buscar otras alternativas de empleo en el fondo, y se genera la tasa de rotación en el fondo y tenemos fuga de los colaboradores. Entonces, tarde o temprano, esto impacta en las organizaciones. Quienes no se están haciendo cargo de esto, de la salud mental, de la seguridad psicológica de sus colaboradores, se van a ver afectados. Eso es súper importante. Sí. Alejandra, esto es una encuesta, ¿cierto? Un estudio realizado por Laborum. ¿Me puedes explicar cuál fue la muestra, el universo, todo y a dónde apuntaste en este estudio de Laborum? Mira, el estudio está realizado por Laborum de manera concreta. Nosotros como Teamwork tenemos todos los antecedentes, pero el marco de la muestra en el fondo no lo tengo en este minuto. No está realizado directamente por nosotros, pero sí tenemos los resultados y están de la mano con toda la información que nosotros vemos en el fondo como expertos en empleabilidad con las organizaciones. Este 74% que asegura en el fondo que ve mermado su bienestar emocional no es menor. Así es que nosotros en términos de práctica sí estamos siempre apuntando mira, desde el inicio, nosotros tenemos que ver mucho con el empleo, y desde el inicio tú vas viendo y conociendo a tu organización de manera interna respecto al onboarding que tienes, al acompañamiento inicial que tienes durante los 3 primeros meses, entre otros. Pero lo que pasa es que hay empresas grandes, por ejemplo, son multinacionales, ¿cierto?, que tienen un diseño de empresa de relaciones laborales, y por supuesto que a lo mejor calzan perfecto esto, pero también, como decías tú, hay paradigmas que han ido cambiando. Entonces las nuevas generaciones hay muchas empresas que son chiquititas, que tienen un jefe y son 10 personas, y que también se desarrollan otro tipo de relaciones, y que a mí me parece que son mucho más sanas, fíjate. Es que hay un estándar legal, primero, hay un estándar internacional, pero claro, al ser más pequeñitas puede ser mucho más personalizado el vínculo. Más jóvenes. Sí, el tema del factor etario tiene mucha relación. Hay muchas startups, muchas empresas chiquititas que están en el fondo con un liderazgo joven, y son en el fondo estas personas que tienen una perspectiva distinta a lo que tiene relación en el fondo con la presencialidad, con el compromiso, con dejar de tu vida de lado de alguna manera. No representa que te quedes trabajando hasta última hora o más tarde, tampoco representa. No es el mejor manejo, no es lo óptimo, y existe este cambio de paradigma en el fondo. Las organizaciones están relacionadas en términos de liderazgo también con un factor etario que está cambiando de manera sustancial de paradigma. Y ojalá cambiemos nosotros como trabajadores respecto a entender que el proceso de cambio, de que hay de pronto choques generacionales, que entendamos todos como instituciones, me refiero a las empresas, al lugar donde trabajen, que además hay cambios regulatorios legales que son importantes, que se están dando en Chile, como la ley Carin, como la ley de las 40 horas, como la ley de compensación de la vida familiar con la vida laboral y la vida personal, que son cosas precisamente para mejorar la calidad del trabajador, porque un trabajador que está más contento y que trabaja en mejores condiciones rinde más, y todo ese tipo de cosas que han sido estudiadas. Porque en el estudio también, y me quiero quedar con esta cifra, 7 de cada 10 trabajadores reconoce que en sus organizaciones no existen prácticas de bienestar, y un 54% señala ausencia de políticas de acompañamiento en salud mental. Eso me parece bien delicado, porque es como la base, ¿no? Cuando vemos casos de bullying en los colegios, por ejemplo, lo primero que pedimos ¿y dónde está el marco regulatorio, el protocolo de esta situación? ¿Con quién tengo que hablar? Si lo pedimos en los colegios, en la empresa debería existir. Debería existir. Así es que hay un gap, un espacio de mejora importante a nivel organizacional para todas las empresas. Estamos con este marco regulatorio, pero no sacamos nada con tener una ley Carin si dentro de la organización no se está viendo reflejado en el fondo un proceso confidencial, en el fondo de denuncia, por ejemplo, un seguimiento de manera concreta, a conciencia por parte de la organización, un trabajo con los líderes. Así es que hay harto que hacer todavía, y estamos ahí a nivel organizacional viendo todo ese cambio de paradigma también. Bueno, ojalá que se vayan viendo estos cambios y que nos vayamos adaptando todos de la mejor manera a esto, porque claro, por una parte algunos dicen, es que las nuevas generaciones de cristal que nos pueden tocar, que no quieren nada, no están así, y por otro lado también esas jefaturas, que no se adaptan, que son añosas, que los viejos no saben, tampoco están así. Exacto. Todo tiene que irse viendo caso a caso, y por eso ojalá se estudie por organización, digamos, por entidad empleadora y por trabajadores, porque todos tenemos deberes y derechos. Y así es. Claro. Pero si tenemos problemas de salud mental y es necesario, a solicitar también el apoyo de un profesional, que es súper fundamental. Sí, pues, y la gente está reaccionando de inmediato en nuestro YouTube, en nuestras redes sociales, y dice:
Juan Tolosa, en los servicios públicos sé de muchos casos de acosos laborales por jefaturas y compañeros. Que dice que muchas veces la jefatura es el dueño de la empresa. Eso es lo que Claro, dice, que eso sabe es que lo- pasa mucho en servicios públicos, casos de Hemos acosos visto laborales y casos demás. horribles en el área de salud, sobre todo, donde están en el fondo de manera muy, muy latente todo lo que tienen que ver con el bullying laboral, con personas en el fondo que ya hemos visto casos fatales en ese sentido. Y por eso, a nivel rubro, a nivel organizacional, existen en el fondo, tenemos organizaciones como públicas o de salud que hemos visto a nivel nacional todo lo que ha ocurrido, y también tenemos, como comentabas bien, organizaciones que están en el fondo con otra perspectiva, que están Claro. apuntando hacia la mejora continua en ese sentido. Y ojalá que eso quede súper claro, porque a veces se siente por parte del trabajador o de la trabajadora que esas instancias que se generan tampoco están cumpliendo, ¿no? Nos escribe aquí a través del YouTube Freddy y nos dice: en una multinacional tenemos un departamento de ética que no sirve para absolutamente nada. Nos sentimos votados. A veces existe compliance, existe ética, Podemos estar llenos de... y palabras, nos damos cuenta de que, frases. claro, suena súper bonito, pero Claro. al final... Es que ese es el punto. O podemos tener organizaciones pequeñas que en el fondo sí generan un resguardo y un bienestar psicológico para los trabajadores. Finalmente, todo se traduce a las microacciones que vamos teniendo también como personas, como colaboradores, la forma, el tono en que vamos hablando, cómo abordamos las temáticas en el fondo. Tiene que ver mucho con el relacionamiento también. Mira, nos llega un muy buen mensaje contundente. Escuchen. Este tema me afecta, dice Liz Gárate. Este tema me afecta profundamente. La semana pasada tomé la decisión de renunciar a mi trabajo, un trabajo que amo. Soy agente de viajes y aunque es una labor exigente y estresante por naturaleza, sé que puedo desempeñarla bien cuando existe apoyo y un buen ambiente laboral. Lamentablemente, la presión constante por parte de mi jefe fue lo que me llevó a tomar esta decisión. Recibía mensajes a altas horas de la noche, no contaba con apoyo ni trabajo en equipo y ante cualquier problema la responsabilidad recaía únicamente en mí. Si no ocurría un error de su parte, igualmente era mi deber encontrar la solución sola y bajo presión. Hubo un momento clave que me hizo abrir los ojos. Conversando con el jefe de otra empresa con la que trabajábamos en conjunto, él me dijo algo muy simple pero poderoso. Tranquila, aquí somos un equipo. Esa frase me hizo darme cuenta de que no todos los liderazgos funcionan de la misma manera y que sí existen espacios donde el trabajo se construye desde el apoyo, el respeto y la colaboración. Gracias, Liz Gárate. Tremendo testimonio. Tremendo testimonio, qué terrible el impacto que puede tener. Imagínate, una tremenda colaboradora tiene que salir de la organización. Las empresas van a resentir y resienten finalmente porque estamos dejando de lado el talento, estamos dejando de lado el desarrollo de las personas en el fondo por este tipo de circunstancias. Y claramente eso es lo que ocurre. La persona comienza en el fondo a mirar para el lado y hay organizaciones que sí pueden entregar en el fondo condiciones más favorables en esa línea. Porque nos queda claro que, como partimos esta conversación, no es lo mismo ser jefe que ser líder. Y hay Exacto. lugares donde puede haber jefaturas y finalmente terminan ejerciendo los liderazgos otras personas que no tienen la jineta, precisamente porque hay quienes entienden mal el concepto. Exacto. El trabajo en equipo es tan bonito, tantas cabezas Es que lindo. piensan mejor que una. Es verdad. Es lindo Así que- contribuir, conversar. Es muy lindo eso. y eso no le quita la corona a nadie ni le quita el Nadie. cargo a nadie, por de pasadita. Hay que dejar de lado los egos en esa línea. Absolutamente. también. Sí. Alejandra Retamal, psicóloga especialista en competencias del grupo de empresas Teamwork, muchas gracias por haber estado con A nosotros. ustedes, Gracias, un Ale. gusto. Salud Mental en Ciudadano ADN. Está disponible en adn.cl, sección podcast y Spotify. Escúchalo cada semana. Comenta, comparte este podcast y mejora tu salud mental y la de tus cercanos.